¿Qué onda, mi estimado suscriptor y mi estimado no suscriptor? Vamos a conocer un poco acerca del tema de calor latente y qué mejor para esto que a través de un experimento. Acompáñenme. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar una resistencia de alambre de nicromo y la vamos a conectar a un amperímetro para medir su corriente. Esta la vamos a conectar a una fuente de voltaje de corriente directa de 12 volts. Lo que vamos a hacer es suministrar una corriente eléctrica que va a circular a través de la resistencia de alambre de nicromo. Este va a incrementar su energía interna y al incrementar su energía interna va a cambiar su temperatura. Al tener mayor temperatura que la del agua, va a transferir su calor al agua donde va a estar sumergida. Esta agua va a absorber toda esa cantidad de energía y va a empezar a cambiar también su temperatura. Lo que vamos a hacer es registrar todos los cambios de temperatura a lo largo del tiempo. Y vamos a analizar estas gráficas para ver en dónde está el calor latente del tema de hoy. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Un calorímetro que básicamente está formado de dos vasos de aluminio, que al ensamblarlos deja un espacio entre ellos que los permite aislarse del exterior, junto con su tapadera de madera. También contiene un agitador que sirve para mezclar el fluido en el interior y que la temperatura sea uniforme. Una fuente de voltaje de 12 volts y 33 amperes, pero puede ser cualquier corriente. Un voltímetro amperímetro de corriente directa que vamos a conectar a la resistencia para medir el voltaje y la corriente que se le suministra. Un termómetro conectado a una placa de Arduino, pero puede ser también cualquier termómetro de mercurio. Una masa conocida de agua que vamos a enfriar en el congelador. Alambre de nicromo que vamos a usar para hacer una resistencia para conectarla a una fuente, que obviamente se ve que no sirve. Al checar los voltajes me di cuenta que la fuente estaba puesta a 220 volts cuando en casa tengo 127 volts. Pero una vez conectada a esta resistencia, la vamos a sumergir en el agua para calentarla. Pero, ¿qué longitud? La longitud del alambre de nicromo no puede ser ni muy larga como para que no se caliente, ni muy corta para que ésta se derrita. Voy a determinar la corriente a una que el amperímetro pueda soportar. Conecto mi fuente al alambre de nicromo junto con el amperímetro y voy recorriendo uno de los polos hasta que la corriente llegue casi a su valor máximo. Y ahora sí, el experimento. Como el agua que metí al congelador no se enfriaba rápido, decidí, acelerar un poco el proceso. Metí unos hielos en agua y lo que hice fue tomar una masa de esa agua pesándola en la báscula, omitiendo, claro, los 39 gramos del vaso interior de aluminio. Lo que estaba buscando era el punto de congelamiento del agua, por lo que sumergí de una vez la resistencia en ella. Una vez dentro del congelador, registré su temperatura hasta que ésta se congelara casi por completo y fue una larga espera. Una vez ya el agua casi por completo congelada, conecté la fuente de voltaje a la resistencia y empecé a suministrar la corriente, por lo que la temperatura subiría a la razón de la potencia eléctrica entregada al resistor. Si observan las gráficas, se puede ver que a medida que pasaba el tiempo, la temperatura del agua no cambiaba. Estaba añadiendo calor al agua, sin que ésta se notara. Este calor oculto se llama calor latente y es el calor necesario para subir la energía interna sin que cambie la temperatura. Ese es el calor necesario para cambiar de fase, en este caso de sólido a líquido. Entonces se llama calor latente de fusión, que es de 3.33 por 10 a la 5 joules por cada kilogramo. Es decir, por cada kilogramo de hielo que yo quiera fundir, yo necesito añadir esa cantidad de energía solamente para romper su estado sólido. Una vez en estado líquido, la temperatura la fui registrando en la computadora y cada determinado tiempo agitaba el calorímetro para que la temperatura en su interior se unificara. Esos agitamientos están registrados en la gráfica. A medida que la temperatura subía, que tardó bastante, una hora, era menos necesario que tuviera que agitar el calorímetro como lo vemos en la siguiente parte de la gráfica. La temperatura subió de manera uniforme y esto es porque la vibración molecular es más alta a esa temperatura y los cambios de densidad por la temperatura son mucho más rápidos, por lo que la transferencia de calor por convección es más fluida. Una vez que fue alcanzada la ebullición, el agua ya no cambiaba de temperatura, se mantenía constante y aparece otro calor oculto, que repito, es el calor necesario para subir la energía interna de cualquier cuerpo sin cambiar su temperatura. Todo ese calor es el necesario para romper el estado líquido y se llama calor latente de vaporización. En el caso del agua es 2.26 por 10 a la 6 joules por cada kilogramo. En esta parte, cierta masa de agua pasará a estado gaseoso hasta que toda el agua se evapore. Una vez en estado gaseoso, ahora sí podrá subir de temperatura de nuevo.
Parte de esa masa de agua evaporada la fui registrando en una báscula, ya que esta salía del recipiente porque no estaba totalmente sellada. Al final el agua se puso amarilla y no sé realmente por qué sucedió. Se lo atribuyo al plástico del termómetro o al nicromo, pero digamos ya lo comprobaré después y les haré saber. Si tienen alguna idea, coméntenmelo y lo discutimos. Unas consideraciones para aquel que quiera mejorar un poco este experimento y quiera conocer la energía que se le añadió al agua. Lo que pueden hacer es una tabla como la siguiente, en donde la primera columna vamos a medir el tiempo, que digamos lo podemos hacer cada minuto, y vamos a medir el voltaje, la corriente, y al multiplicar estos dos valores vamos a tener la potencia eléctrica que le metemos al resistor, le entregamos al resistor. La siguiente columna, lo que podemos hacer es multiplicarlo por el tiempo suministrado de esa energía y vamos a obtener los joules de energía que hemos metido al sistema. Y por último la columna de salida, que sería la columna de temperatura. Si ustedes hacen esta tabla y la grafican en Excel, les puede quedar muchísimo mejor. Muchas gracias por haber visto este video, mi estimado. No te va a pedir que te suscribas, ni que le des like, ni que lo compartas. Lo que te va a pedir es que me propongas un tema para el siguiente video. Ahí en la cajita de los comentarios y yo elegiré uno de ellos para hacer el siguiente video. Nos vemos, hasta pronto.